Continuamos con nuestro módulo 4, obtención de datos catastrales y territoriales. En este caso, tema 5, sistemas satelitales de navegación global, conocido por su sigla GNSS. Entonces vamos a ver en esta primera parte los conceptos generales. Vamos a hacer una introducción a los sistemas GNSS. Son constelaciones de satélites que transmiten rangos de señales utilizados para el posicionamiento, localización y navegación en cualquier parte del territorio terrestre, ya sea en la tierra, en el mar o en el aire. Estos sistemas permiten determinar las coordenadas geodésicas, también dijimos que podemos denominarlas geográficas, de un punto dado como resultado de la recepción de señales para fines de navegación, transporte, geodésicos y topográficos, fundamentalmente los que nos interesan en nuestro curso, pero también hidrográficos, agrícolas, de sistemas de información geográfica y otras actividades afines. Estos sistemas de navegación basados en satélites artificiales proporcionan a los usuarios información sobre la posición, es decir, 3 dimensiones, X, Y y Z, y el tiempo, la 4ª dimensión, con una gran exactitud en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día y en todas las condiciones climatológicas. ¿Cuáles son los sistemas que integran actualmente GNSS? En primer lugar, el más antiguo, la constelación Navstar, navegación por satélite en tiempo y distancia, conocida por sus siglas en inglés GPS, Sistemas de Posicionamiento Global, administrado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica. El segundo grupo, la segunda constelación, es GLONASS, Sistema Global de Navegación por Satélite, administrado por las Fuerzas Armadas de Rusia. El tercer grupo es el sistema Galileo, en proceso de implementación, aún no está completo, y es el único proyecto civil, administrado, en este caso, por los países de la Unión Europea. Y el último, el sistema Beidou Compass, un proyecto administrado por las Fuerzas Armadas de China. El proyecto Navstar GPS, como dijimos, de Estados Unidos, comenzó con la puesta en órbita del primer satélite en 1978 y fue creciendo en estos 35 años con sucesivas modificaciones y otras previstas para el futuro, diseñado originalmente con por lo menos 24 satélites. Actualmente hay 31 satélites operativos ubicados en 6 órbitas a una altura, a una distancia respecto de la superficie terrestre de 20.200 kilómetros. Es importante apreciar esta distancia que estamos diciendo. Recordemos que el radio medio de la Tierra son 6.371.000 metros. Por lo tanto, los satélites se encuentran a 3 veces el radio de la Tierra, un poco más de 3 veces, o 1,5 veces el diámetro de la Tierra. El segundo proyecto GLONASS comenzó en 1982, 4 años después del proyecto norteamericano. Pero a partir de la desmembración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la falta de recursos, el sistema perdió operatividad al no reemplazarse los satélites y estuvo unos años retrasados hasta que comenzó de nuevo la Federación Rusa a manejar el proyecto, y actualmente es una constelación totalmente operativa con 24 satélites operativos y 4 en mantenimiento, y ubicados los satélites en 3 órbitas a 19.100 kilómetros alrededor de la Tierra. Como vemos, más cerca de la superficie terrestre, en algo así como 1.100 kilómetros. El tercer proyecto, el de Galileo, es una iniciativa de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, que acordaron desarrollar un sistema de alcance mundial propio, que brindara un servicio preciso de geoposición bajo control civil, comprendiendo en total una constelación de 30 satélites divididos en 3 órbitas circulares
a una altitud aproximada de 23.300 kilómetros. Como vemos, unos 3.100 kilómetros más alejado de la Tierra que el proyecto Navstar GPS. El primer satélite fue lanzado en diciembre del 2005 y se espera que el sistema esté completamente operativo a fines del 2020. En definitiva, 12 años más tarde de los que se había previsto inicialmente. Actualmente hay 6 satélites operativos. Y el cuarto sistema que hemos nombrado, que es Beidou Compass, aquí hay algunos cambios en la tecnología, es utilizar satélites en órbita geoestacionaria. Un satélite en órbita geoestacionaria significa que está rotando alrededor de la Tierra a prácticamente 36.000 kilómetros y por lo tanto está rotando a la misma velocidad de la Tierra. Si los satélites están ubicados en el plano del ecuador, su proyección sobre la Tierra es la misma línea del ecuador, pero si están ubicados alejados del ecuador, van generando unas formas de 8 en su proyección sobre la Tierra en el lugar donde es interesante poder recibir las señales. Y esto es lo que ha generado China, pero limita, como vemos, su cobertura sobre la Tierra a los satélites que sean visibles. China lanzó su primer satélite Beidou en el año 2000 y se espera que tenga, cuando esté todo completo el sistema, 5 satélites geoestacionarios, lo que hablábamos en primer lugar, y otros 30 satélites de órbita media, es decir, cercano a los 20.000 kilómetros. Este sistema está también completándose para poder ser totalmente operativo. Además de los sistemas que hemos nombrado, existen otros denominados SBAS. Es la sigla de lo que significa en español un sistema de aumentación, es decir, que aumenta los datos, pero basado en satélites. Es un sistema de corrección de señales que recibe el receptor GPS del usuario. Los sistemas SBAS mejoran el posicionamiento horizontal y vertical del receptor y dan información sobre la calidad de las señales. Inicialmente fue desarrollado para dar mayor precisión a la navegación aérea. Actualmente se está generalizando en otros tipos de actividades que requieren de mayor precisión que las simples señales GPS autónomas. Aquí vemos un mapa del mundo y cuáles son los sistemas más utilizados. El más importante y el primero de ellos fue el sistema WAAS, desarrollado y gestionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que con satélites geoestacionarios van enviando la corrección a los receptores de los usuarios. Otro proyecto es EGNOS, que es parte del mismo proyecto de Galileo y que es administrado por la Agencia Espacial Europea, que como vemos cubre totalmente Europa y parte de África. Lo mismo ha generado Japón, implementando un sistema QZSS, que QZ significa cuasi cenit, es decir, cuasi vertical respecto de Japón, implementando el sistema MSAS. Lo mismo ha hecho China con el sistema SNAS, la India con un sistema denominado GAGAN, Canadá con CWAS y América del Sur tuvo un proyecto, pero que fue desarrollado y quedó ahí en fase de implementación, un sistema de aumentación para el Caribe, Centro y Sudamérica, fundamentalmente para apoyo a la aeronavegación, pero quedó ahí como un proyecto de implementación. Si bien los receptores GPS que denominamos navegadores están preparados para recibir WAAS y EGNOS por las latitudes de Bolivia, hay veces que detecta que hay satélites WAAS y EGNOS que están enviando información, pero como nos encontramos en el hemisferio sur, estas señales son muy débiles y entonces no mejoran
en nada la posición. Hay algunos otros sistemas privados, como el de Navcom, una compañía dedicada a la fabricación de sistemas de receptores GPS, que ha creado el servicio Starfire. Este es un servicio de suscripción, es decir, pago, de cobertura mundial, que en tiempo real permite obtener precisiones mejores de menos de 10 centímetros. Su señal corregida está disponible prácticamente en cualquier lugar de la superficie terrestre, sobre la tierra o el mar, y desde los 76 grados de latitud norte a los 76 grados de latitud sur. Como vemos, aquí están 6 satélites geoestacionarios. En este gráfico estamos viendo que son satélites que están a la altura del plano del Ecuador, dijimos geoestacionarios, por lo tanto aproximadamente 36.000 kilómetros de la Tierra, y que en esta ampliación que vemos de América del Sur es un sistema que considera cada una de las fuentes de error de los señales de satélites GPS en forma independiente. Es decir, en estos lugares donde están marcados con rojo, se está recibiendo la señal de los satélites fundamentalmente GPS, comparan con las coordenadas y mandan esta corrección a los satélites geoestacionarios. Estos satélites geoestacionarios son los satélites Inmarsat, satélites de comunicaciones, que le envían la señal a los receptores GPS que cuentan con esta modalidad de trabajo. Aquí hay satélites propios de la empresa Navcom o receptores propios de la empresa Navcom o receptores de empresas conocidas como Leica o Trimble, que se le puede colocar la tarjeta que corresponde a Starfire y entonces uno puede contratar estos servicios, inclusive pagar por internet un determinado momento en los cuales se van a utilizar, y me genera muy buenas precisiones, como decíamos al inicio, con errores del orden de los 10 centímetros, pero en tiempo real. Esto es muy importante, por ejemplo, para fotogrametría, donde se tiene que tener en tiempo real las coordenadas del avión en el momento que va sacando cada una de las fotografías. Vamos a pasar a explicar el sistema GPS. El resto de los sistemas son muy similares su forma de funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema GPS? Tiene 3 componentes. El segmento espacial, integrado por los satélites, el segmento del usuario, nosotros, los que necesitamos medir con un receptor GPS, y el segmento de control, desde donde se controla precisamente todo el movimiento de los satélites Navstar en su órbita. Comencemos en primer lugar por el segmento de control. Este segmento de control tiene por misión el seguimiento continuo de todos los satélites de la constelación con los siguientes fines u objetivos. Primero, establecer la órbita de cada satélite, así como determinar el estado de sus osciladores. Estos son los relojes atómicos que llevan los satélites y que es el corazón del sistema GPS. El segundo objetivo es que, hallados los parámetros que hemos comentado en el primer punto, es decir, de dónde está el satélite en la órbita y cómo está funcionando su reloj, emitir a los satélites para que estos puedan distribuirlos a los usuarios. De este modo, el usuario recibe la información de lo que se denomina las efemérides, que es la posición de los satélites y además el error que puede tener el reloj de los satélites, que como vamos a ver son muy precisos. Todo esto viene incluido en lo que denominaremos el mensaje de navegación. Como vemos aquí en este mapa del mundo, todos estos lugares en la superficie terrestre están administrados, manejados directamente
por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Tiene 4 estaciones importantes con antenas terrestres, la de Hawái en el Pacífico, la de la isla Ascensión en el Atlántico, la isla Diego García en el Océano Índico y la isla Kwajalein también en el Océano Pacífico. Y tiene su estación de control maestro en la base de la Fuerza Aérea Falcon en el centro de los Estados Unidos y tiene algunas estaciones de reemplazo. Imagínense la seguridad que tiene que tener todos estos sistemas para asegurar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan permanentemente este tema tan importante que es la georreferenciación de lo que se esté necesitando. Pero además cuentan con otras estaciones de monitoreo. Aquí vemos que se denominan las que están en color violeta del NGA, la Agencia de Inteligencia Geoespacial Nacional de los Estados Unidos. Como vemos, hay 2 en América del Sur, una en Ecuador y la otra que ha sido ubicada últimamente en Uruguay, que anteriormente estaba en Buenos Aires, Argentina. Como vemos, están en lugares de países que tienen estrecha relación con Estados Unidos. El Reino Unido de Gran Bretaña, Corea del Sur, Bahrein, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y por supuesto en Alaska, que pertenece a Estados Unidos. Pero todas estas estaciones están controladas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y como decíamos, existen otras estaciones de seguimiento, ya sea láser, radar u ópticas, cuyo fin es la obtención de las efemérides denominadas precisas, que vamos a comentar posteriormente, y que están al alcance del usuario a través de organismos científicos como el que ya hemos nombrado, el IGS, el Servicio GNSS Internacional y el Servicio Geodinámico Internacional, que son parte de las metodologías que hemos comentado para obtener el marco de referencia terrestre internacional y también bajo el control del NGS, la Agencia Nacional de Levantamientos Geodésicos de los Estados Unidos. Pasamos al sistema espacial, es decir, al compuesto especialmente por los satélites. Aquí podemos apreciar en estas 2 fotografías el tamaño que tiene un satélite GPS. Vemos que tiene los paneles solares, están rebatidos, pero podemos ver que son un poco más grandes que el tamaño de una persona. Estos satélites tienen un peso de aproximadamente 1,5 toneladas cuando están en el aire, tienen un tamaño de 5,1 metros cuando tienen abierto o estirado los paneles solares, se mueven a una velocidad de 4 kilómetros por segundo y llevan en su interior los relojes atómicos, que como decía es el corazón del sistema. Estos relojes son de cesio con un error de 10 a la menos 13 segundos y de rubidio con un error de 10 a la menos 12 segundos. Su vida útil está establecida entre 7 y 15 años, pero como veremos, algunos de estos satélites han durado mucho más tiempo. El tiempo es un tema importantísimo y es controlado por estos relojes atómicos y utiliza el sistema GPS el denominado tiempo universal coordinado, que es definido y mantenido este tiempo por el Observatorio Naval de los Estados Unidos mediante relojes atómicos de hidrógeno, que son más precisos todavía que los relojes que portan los satélites. La unidad de tiempo GPS es el segundo atómico internacional y que tiene su origen coincidente con el tiempo universal coordinado y se cuenta a partir de las 0 horas del 6 de enero de 1980. En esta tabla que estamos viendo podemos analizar la estabilidad, es decir, el error de los relojes. Los menos precisos son los que llevan los receptores, que como vemos tienen una estabilidad
de 10 a la menos 9 segundos. Son también muy precisos, pero no tanto como los de cesio y rubidio, que tienen una estabilidad de 10 a la menos 12 o 10 a la menos 13 segundos y pueden llegar a perder un segundo de tiempo en 30.000 años o 300.000 años, algo que cuesta mantener en la cabeza, no sé, estos números tan grandes. Y los relojes atómicos de hidrógeno de 10 a la menos 14, es decir, que pueden llegar a perder un segundo en 30 millones de años. Cosa extraña, ¿no? Los satélites disponen antenas emisoras de onda de radio en la banda L, vamos a analizar con cuidado estos conceptos, que son los que transmiten la información y que es la que recibimos nosotros en nuestros receptores GPS como usuarios. Además tienen antenas emisoras receptoras de ondas de radio, pero en la banda S. Estas son las que sirven para actualizar su situación a través del segmento de control, que es quien manda esta información y que recibimos en el mensaje de navegación. Además, como vemos en la fotografía, tiene paneles solares para disponer la energía necesaria para su funcionamiento y además reflectores láser para el seguimiento desde el segmento de control, es decir, poder medir desde la Tierra la ubicación de los satélites en la órbita para poder controlar con muchísima precisión la órbita que está ejecutando cada uno de los satélites. En esta animación, que es muy interesante, podemos ver un punto en la superficie terrestre, en este caso representado en ese punto en color azul que está rotando junto con la Tierra, y la cantidad de satélites que está recibiendo información, que vemos que varía entre 7, 8, 9, 10 satélites. Los que están en color oscuro, casi negro, son de los satélites que se recibe información, ese punto azul en la superficie terrestre, y los puntos rojos son los satélites que se están moviendo en su órbita, pero de los cuales no se está recibiendo información. Con el mouse voy a estar siguiendo uno de estos puntos y vamos a poder analizar, por ejemplo, este satélite que está aquí en color rojo, que se está moviendo en la órbita. De ese satélite no está recibiendo información, y cuando se pongan en negro, en ese momento, ahí sí está recibiendo información. Entonces, esto da una idea del movimiento que están teniendo los satélites en las órbitas alrededor de la Tierra. El proyecto original necesitaba por lo menos mínimo 24 satélites en órbita. Como dijimos inicialmente, actualmente el sistema GPS está compuesto por 31 satélites. Estos satélites están repartidos en 6 órbitas, de manera que en cada una de las órbitas va a haber 4, 5 o 6 satélites. Vamos a analizarlo enseguida. Y el sistema está diseñado de forma tal que sobre cualquier punto en la superficie terrestre, cuando estoy con un receptor GPS, pueda estar recibiendo por lo menos 4 satélites, que vemos que es lo mínimo necesario para poder determinar coordenadas. Estas órbitas son casi circulares, están situadas, como dijimos, a un poco más de 20.000 kilómetros de la Tierra. Las órbitas tienen una inclinación respecto del plano del ecuador de 55 grados y se encuentran separadas cada 60 grados, porque como hemos dicho que son 6 órbitas, por los 60 grados estamos en los 360 grados alrededor de la Tierra. El período o tiempo de los satélites en dar una vuelta completa son 11 horas 58 minutos. Es decir, que como apreciamos, da 2 vueltas a la Tierra por día. Y el tiempo sobre el horizonte, es decir, el tiempo en que se ve, que es máximo que se puede observar uno de esos puntos negros desde la Tierra, decimos observar, pero no se lo puede ver, está
a 20.200 kilómetros, pero por lo tanto que podemos recibir información es del orden de unas 5 horas. Aquí hay un listado de los satélites. Vamos a analizar algunos conceptos. Los satélites los podemos identificar de distintas maneras. Como dijimos, son en total 31 satélites operativos que pertenecen a los denominados bloques 2A, 2R, 2RM y 2F. Vamos a hacer algunas observaciones. Los satélites de la constelación GPS son identificados de diferente modo. Primero, por su número de satélite, es decir, en qué orden fueron puestos en órbita. El segundo es un aspecto muy, muy importante, es lo que llamamos el número PRN, el número del pseudo rango. Este es un número único por satélite, y a medida que algún satélite es puesto fuera de servicio, se envía otro satélite con las características del anterior, por lo tanto con su mismo número. Eso es un número que va de 1 a 32. 32 es el máximo número de satélites que podría haber en órbita. Y volvemos a repetir que hay en este momento 31 satélites. La otra forma de ubicar un satélite es por su número orbital. Tiene que ver en el plano y la posición que está el satélite. Como vemos, y ya hemos comentado, en cada una de las órbitas puede haber 4 satélites, como en este caso en el plano A, hay 4 satélites que están ubicando la posición 1, 2, 3 y 4. En este otro, en el plano B, hay 5 satélites y con su ubicación. Entonces, C, D, E, F son las órbitas y el número de satélites según la posición que tiene en la órbita. Vemos también aquí a qué bloque corresponde. El bloque 1 y 2 ya no queda ningún satélite, y en el grupo 2A hay un solo satélite que sigue existiendo. Como vemos, es el más antiguo y data del 26 de octubre del año 93. Fíjense la cantidad de años que lleva este satélite. Va a cumplir 25 años el 26 de octubre del 2018. Aquí tenemos las fechas de lanzamiento y algunas observaciones, como cuál fue el primer satélite con la nueva señal L5 que vamos a ver, el primer satélite con la señal con el código L2C, el más antiguo, y el último que fue lanzado, que data del 5 de febrero del 2016. Esta actualización ha sido bajada de la página web en internet y corresponde al 29 de marzo de este año. Aquí podemos ver ese comentario que hicimos sobre el número orbital, las órbitas, la estamos viendo en un plano y con separación de 60 grados cada uno, y cómo están ubicados, que en simple vista daría una idea de que es al azar esta ubicación, pero esta ubicación dentro de las órbitas es para que en todo momento uno tenga por lo menos 4 señales disponibles. ¿Qué señales emiten los satélites? Primero, tienen una frecuencia fundamental, que es la generada por el reloj atómico, que hemos dicho que son muy precisos y que pueden ser de cesio o de rubidio. Básicamente, como vemos acá, los satélites GPS emiten 2 señales, la que llamamos L1 y L2, que sus frecuencias se derivan de la frecuencia fundamental en el L1 multiplicado por el número 154, que nos da 1575,42 MHz, y la frecuencia L2, que es la frecuencia fundamental, multiplicada por 120, que nos da 1227,6 MHz. Estas son las que denominamos las frecuencias portadoras. ¿Y qué portan? Portan códigos.
Por un lado, el código CA. ¿Qué es el código CA? Es una señal que emite cada uno de los satélites y que es diferente para cada satélite. Es decir, hay 31 señales de código CA diferentes. Y esto permite, por este código, cuando se recibe en el receptor, identificar desde qué satélite viene esta señal. Además, es una señal que permite determinar en forma aproximada y rápida la distancia que hay desde el satélite en la órbita hasta el receptor. Hay además dos códigos que se denominan códigos P, pero estos son secretos, estos están codificados y solamente son para uso militar. Y como vemos, estos códigos son modulados en las dos frecuencias, tanto en L1 como en L2, mientras que el código CA solamente en la frecuencia L1. Y lo utilizan, son de exclusiva utilidad para el uso militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros usuarios autorizados. Además, hay un mensaje de navegación que se obtiene de multiplicar por 204.600 la frecuencia fundamental, y entonces es de 50 por 10 a la menos 6 MHz este mensaje de navegación. Y este mensaje de navegación que viene transportado por las dos frecuencias, tanto en L1 como en L2, vamos a ver por qué es necesario esto, es generado en el segmento de control, inyectado o enviado a los satélites, y estos los retransmiten a los receptores. Consta esencialmente de información sobre el estado de los relojes atómicos, los parámetros orbitales, es decir, dónde está el satélite en la órbita en el momento que está mandando la señal, y del estado de salud de los satélites y otros datos de corrección. Este formato de señales que emiten los satélites viene desde el inicio del proyecto GPS, con el bloque tanto 1 como 2, de los cuales ya no existe ningún satélite, con el bloque 2A, que hemos dicho que queda aún un satélite de estos, y con el bloque denominado 2R, en este momento hay todavía 11 satélites que emiten este tipo de señales. Vamos a tratar de entender un poco en otra forma de visualizar. Entonces aquí tenemos las dos portadoras, la portadora L1 y la portadora L2. La portadora L1 con esta frecuencia y con esta longitud de onda de 19 centímetros. La portadora L2 con una frecuencia de 1227,6 MHz y una longitud de onda de 24 centímetros. Esta portadora L1 y L2 tienen asociada otra información. En la portadora L1 el código CA, el código aproximado, que vamos a hablar enseguida de este código. Como vemos, es modulado por la portadora L1. El código P, el código secreto, el código militar, está modulado tanto en la portadora L1 como en la portadora L2. Y el mensaje de navegación también está en la portadora L1 y L2. Vemos aquí la frecuencia fundamental y cada una de estas frecuencias, tanto de las portadoras como de los códigos. Entonces decíamos, hasta aquí, hasta los satélites enviados dentro del bloque 2R. Luego hubo modificaciones, se agregó, si nos fijamos en el código L2, en la señal, L2, se agregó un código denominado L2C que permite a usuarios civiles reducir errores que se generan por el efecto ionosférico, son más inmunes a interferencias y al efecto multipath. El calendario de lanzamiento para reemplazar los satélites existentes es difícil de predecir, pero la capacidad operacional completa para L2C estará disponible una vez que estén los 31 satélites, tengan este código que envía el satélite. Actualmente, de los 31, 18
están transmitiendo este nuevo código. Por el otro lado, se han enviado los satélites denominados del bloque 2F, en total hay 12, que como vemos es una nueva frecuencia, una frecuencia que se genera a partir de multiplicar por 115 la frecuencia fundamental. Esta señal L5 está disponible, como hemos dicho, en los satélites del bloque 2F, y el primero fue lanzado en mayo del 2010, y en estos 8 años se han lanzado en total 11 satélites que también emiten esta señal L5. Tengamos en cuenta que el satélite no se puede modificar, está en órbita a 20.000 kilómetros, moviéndose a más de 4 kilómetros por segundo en la órbita. Por lo tanto, hasta que no desaparezcan estos satélites, no va a haber otro que se vayan teniendo esta nueva frecuencia L5, que provee beneficios sobre todo en el cálculo de las ambigüedades. Las ambigüedades es la cantidad de números enteros de longitudes de onda que tiene cada una de las frecuencias, L1, L2 y L5. Se lo está utilizando fundamentalmente para temas de navegación aérea y se supone un incremento en la redundancia en la observación. También suponemos una mayor capacidad para calcular líneas bases más largas y en menos tiempo de ocupación. Tener en cuenta que esto va a empezar a funcionar cuando por lo menos de los 31 satélites haya por lo menos 24 que tengan esta señal L5, y estamos recién en la mitad de estos satélites. Entonces, hagamos algún comentario sobre estos bloques. El bloque 2A fue una versión mejorada de los denominados del bloque 2. Recordemos que del 2A hay uno solo de estos satélites actualmente. En total fueron enviados 19 satélites y fueron lanzados desde 1990 hasta finales de 1997. Luego vinieron los satélites del bloque 2R. Como vemos, se fueron haciendo modificaciones y mejorando. Estos satélites del bloque 2R fueron para reemplazar a los de la serie 2 y serie 2A, que iban terminando su vida útil. Básicamente porque terminan sus motores que los van manteniendo en las órbitas, dejan de funcionar y entonces pasan a ser chatarra espacial. En total se han lanzado 13 satélites de este bloque 2R en julio del 97 y noviembre del 2004. Actualmente hay 11 satélites de esta serie. Luego vino la serie 2RM, donde M significa modernizado. ¿Y cómo se modernizaron? Porque a estos nuevos satélites se le introdujo esta señal civil denominada L2C y además dos nuevas señales militares. El primero de este bloque fue lanzado en septiembre del 2005 y el último en agosto del 2009. Actualmente hay 7 en órbita, porque han sido reemplazados a partir del 2009 con los nuevos satélites denominados 2F, bloque 2F, que ha sido diseñado para expandir aún más la capacidad del 2RM cuando se agregó la tercera señal civil, la frecuencia que hemos denominado L5. Para uso exclusivo de navegación aérea, que da mayor exactitud al sistema por combinación de los relojes de cesio y de rubidio. Hay ya 12 satélites. El primero fue lanzado, como dijimos, en el 2010 y hasta la fecha en total se han lanzado 12 de estos satélites que están todos activos. Un cambio importante en el sistema GPS es los denominados GPS-3, que como vemos tendrían que haber comenzado a lanzarse en el 2015, hasta ahora, 2018, no se ha lanzado ninguno de estos satélites, si bien ya están fabricados,
pero aún no han sido puestos en órbita. Y van a comenzar a partir del satélite identificado con el número 74 en el orden de lanzamiento. Estos satélites tendrán además una cuarta señal civil denominada L1C. Acuérdense que teníamos la L2C. Aquí se agregará una nueva señal civil L1C, que es para tener mayor interoperabilidad entre los satélites GPS y Galileo, que como estaba previsto inicialmente, su lanzamiento era para el 2015, pero aún no ha sido lanzado ninguno, y se espera que estén los 24 necesarios operativos para el año 2026. Entremos ahora a lo que nos interesa, el segmento del usuario, es decir, a nosotros, que podemos estar recibiendo datos tanto en la tierra, en el mar, como en el aire. A nosotros lo que nos interesa es la tierra. Aquí estamos viendo una imagen de una persona que se ha ido moviendo y está recibiendo datos de GPS en tiempo real, y vamos a analizar esas metodologías. Vamos entonces a hablar de los equipos receptores. Los equipos receptores, independiente de cuál sea su tipo, tienen elementos fundamentales. Lo puede tener un GPS navegador o nuestros propios teléfonos inteligentes que reciben datos de señales de sistemas satelitales de navegación global. ¿Y qué es lo que requieren tener? Una antena receptora de la señal, un sensor, que ahí va a depender la cantidad de canales de recepción, de el orden de 12, 15 y hay hasta 224 canales de recepción que están en función de las frecuencias que están recibiendo, y poseen además un reloj de cuarzo, que hemos dicho es menos preciso que los relojes de los satélites, y algún tipo de capacidad de almacenamiento y manejo de la información. Y además requiere tener una determinada energía para estar funcionando. Los primeros receptores tenían graves problemas de tiempo de recepción en función de la energía. Un GPS navegador como el viejo Itrix, con 2 pilas AA, tiene una vida de unas 6 a 8 horas, y el sistema de baterías de un GPS, ejemplo que estamos viendo acá, de la marca Trimble, puede estar recibiendo un par de horas, 6, 7, 8 horas, pero en todos los casos es un problema la capacidad de energía. Y también puede llegar a ser un problema la capacidad de almacenamiento, tanto de navegadores, receptores navegadores, como receptores que me permiten tener mayor precisión. Si vemos aquí, si estoy trabajando solamente con satélites GPS y se está recibiendo señales de 6 satélites en las dos frecuencias L1 y L2, y que se está recibiendo cada 15 segundos señales, es decir, cada esas épocas de 15 segundos, si yo tengo un almacenamiento muy pequeño de 4 megabytes, me durará un poco menos de 60 horas la capacidad. Esto era también un problema en los inicios de GPS. Ahora cada receptor, inclusive nosotros en nuestros propios celulares, podemos tener varios gigas de almacenamiento. Los receptores los podemos catalogar de dos tipos: los denominados navegadores y los denominados posicionadores. Los navegadores dan posición absoluta con precisiones del orden de los 3 a 10 metros, que esto se puede bajar si se tiene la capacidad de aumentación en base a satélite, lo que hemos denominado SBAS. Desde nuestros, como decíamos, viejos navegadores Citrix con más de 10 años de uso, o nuestros propios celulares que se transforman en un navegador GPS, o navegadores para usos con bases de datos, para poder emplear esta información en sistemas de información geográfica, pero con estas exactitudes que estamos viendo.
Y por el otro lado, los posicionadores, que a través de posición relativa se pueden lograr tener precisiones de submétricas, inclusive subdecimétricas o subcentimétricas, ¿no? Es decir, entre algunos milímetros, centímetros o por debajo del metro. Y hay muchas marcas y modelos de posicionadores. Pero trataremos de entender cómo funciona el sistema GPS. Y para eso vamos a dividir esto en 5 pasos. El primer paso es lo que denominamos triangulación. En definitiva, tendríamos que llamar trilateración, ya que no vamos a medir ángulos, sino que vamos a medir distancias desde los satélites hasta donde se encuentra el receptor, conociendo, por supuesto, dónde se encuentra el satélite en la órbita en cada instante que manda la señal, es decir, la efemérides del satélite. El segundo paso que queremos dar es el de determinación de las distancias, es decir, para triangular o trilateral, el receptor GPS mide distancias utilizando el tiempo de viaje de las señales de radio. Damos nuestro tercer paso y es cómo medir el tiempo de viaje de estas señales. El GPS necesita un control, como hemos dicho, muy estricto del tiempo y decimos es el corazón del sistema, y se logra con ciertas consideraciones que vamos a dar para dar nuestro cuarto paso, es decir, determinar en definitiva la posición que tiene el receptor. Una vez que determinamos la distancia, necesitamos conocer exactamente dónde se encuentran los satélites en el espacio para poder saber dónde nos encontramos nosotros en la superficie terrestre. Pero es también importante, para dar el quinto paso y poder caminar en este funcionamiento del sistema, tenemos que poder analizar las correcciones necesarias a las señales que llegan de los satélites para poder tener con mayor precisión nuestra posición en la superficie terrestre. Entonces, entremos a este primer paso, la triangulación o trilateración. Aunque puede parecer un poco raro, la idea general detrás del sistema GPS es utilizar los satélites en el espacio como puntos de referencia para poder ubicarnos en la Tierra. Y de aquí viene esto de la triangulación. Necesitamos ubicarnos en algún lugar en Bolivia y entonces necesitamos recibir señales de los satélites. Pero para eso necesitamos saber dónde está cada uno de los satélites en el momento que manda la señal, es decir, sus coordenadas X, Y, Z, coordenadas cartesianas espaciales, los temas que hemos estado viendo en el tema de geodesia. Para, de este modo, conociendo las coordenadas cartesianas espaciales de los satélites, determinar las coordenadas cartesianas espaciales donde está el receptor. Y esto se logra mediante una muy exacta medición de nuestra distancia a por lo menos 3 satélites. Es decir, por eso lo de triangular o trilateral nuestra posición en cualquier parte de la Tierra, a partir de conocer el momento que el satélite manda la señal. Olvidemos por un instante cómo trabaja, cómo mide nuestro GPS dicha distancia. Lo vamos a analizar enseguida. Consideremos primero cómo la medición de esa distancia nos permiten ubicarnos en cualquier parte de la Tierra. Y entonces, imaginemos que nuestra posición se calcula en base a la medición de la distancia a los satélites. Matemáticamente vamos a ver que necesitamos 4 mediciones de distancia a los satélites para determinar la posición exacta. Pero en principio, en la práctica, se resuelve nuestra posición con solo 3 satélites, porque necesitamos 3 coordenadas, X, Y y Z, las que luego van a ser transformadas en latitud, longitud y altura elipsoidal. Entonces,
Supongamos que este satélite que me está mandando la señal se encuentra a una distancia de nuestro receptor de 20.000 kilómetros. Este satélite se encuentra de nosotros a 22.000 kilómetros y este a 21.000 kilómetros. Estamos tomando valores enteros para que sea fácil entender estos conceptos. Entonces, imaginemos un cascarón, una esfera de señales que manda el satélite. Cada uno de los satélites va mandando una esfera de señales y que donde se cortan esas tres señales estaría nuestro receptor recibiendo las señales y por lo tanto se puede conocer, midiendo las distancias, la trilateración, podemos saber dónde estamos en la superficie terrestre. A ver, vamos a tratar de graficarlo y entenderlo un poco mejor. Decíamos, este satélite 1 que está a 20.000 kilómetros de la Tierra. Es decir, todos los puntos que están representados aquí en color amarillo estarían a un radio de 20.000 kilómetros. Nuestro punto también está, como dijimos, a 20.000 kilómetros. Cuando recibimos señales de este segundo satélite, entonces estamos diciendo que todos estos puntos que están en la superficie terrestre estarían a 22.000 kilómetros de la superficie terrestre. Pero ya tenemos un lugar donde se corta ese cascarón de 20.000 kilómetros con este cascarón, esta esfera de 22.000 kilómetros. Ya estoy ubicándome mejor en la superficie terrestre. Pero se va a producir esto en dos puntos de la superficie terrestre. Por lo tanto, necesito recibir señales de ese tercer satélite, donde imaginemos que está a 21.000 kilómetros de la Tierra. Por lo tanto, todos estos infinitos puntos que estamos viendo con color celeste están a 21.000 kilómetros de la Tierra. Pero el único punto que está simultáneamente a 20.000 kilómetros del punto 1, a 22.000 kilómetros del satélite 2 y a 21.000 kilómetros del satélite 3 es este punto que está en Bolivia y es donde está nuestro receptor recibiendo las señales. Así dicho, parece todo muy fácil, ¿no? Pero vamos a ver que esto no es tan simple ni tecnológicamente ni matemáticamente. Entonces, entremos en nuestro segundo paso, midiendo las distancias a los satélites. Sabemos ahora que nuestra posición se calcula a partir de la medición de la distancia hasta por lo menos 3 satélites. Pero tratemos de imaginarnos cómo podemos llegar a medir esa distancia a algo que se está moviendo, como dijimos, a aproximadamente 4 kilómetros por segundo. Ya. En ese tiempo es cómo se va moviendo 4 kilómetros por segundo el satélite en la órbita. Y entonces, para poder hacer esto, lo tenemos que hacer midiendo el tiempo que tarda la señal desde que salió del satélite hasta que llegó a nuestro receptor, ya que nos acordamos desde la escuela secundaria que la distancia la obtengo multiplicando la velocidad por el tiempo que ha transcurrido. El tiempo que tarda la señal en llegar a nuestro receptor y que se está moviendo a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces, si decíamos que nosotros estamos a 20.000 kilómetros del satélite número 1, analizamos cuánto tiempo tardó la señal en llegar, desde que salió del satélite hasta que llegó al receptor. Y entonces, si hacemos estos cálculos tan simples, veríamos que esa señal tardó solamente 67 milésimas de segundo. Ya nos cuesta
que nuestra mente analice esos tiempos, ¿no? 0,067 de segundo. Pero fíjense que un error de un segundo, de una milésima de segundo, me estaría generando un error de 300 kilómetros en ese cálculo de la distancia. Y es por eso que se necesitan tener relojes muy precisos, y vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero fíjense que aún admitiendo que tenemos relojes con la suficiente precisión, ¿cómo nos imaginamos que podemos medir el tiempo que tarda la señal desde que salió del satélite hasta que llegó a nuestro receptor? Vamos a tratar de imaginarnos esto con algo que sea un poco más lento que la velocidad de la luz. Pensemos en una señal auditiva. La señal auditiva se mueve el sonido a solamente 340 metros por segundo. Fíjense, nada comparado con los 300.000 kilómetros por segundo. Pero tratemos de usar esto para poder entender qué estamos haciendo. Es decir, que supongamos que tanto el receptor como el satélite, ambos pueden emitir una señal que podemos oír, tanto el satélite por un lado y el receptor por el otro. Entonces, si las dos señales salieron en el mismo momento, estaríamos oyendo dos versiones de esta señal. La primera, el pip, que podría estar saliendo desde el receptor, que lo oímos casi instantáneamente. Y por el otro lado, una señal que está proveniendo del satélite, y entonces, como cuando estamos en trabajos de minería y vemos una explosión o una granada, vemos la explosión que mueve polvo y humo, y si contamos cuántos segundos tarda desde que lo vimos hasta que llega a nuestros oídos, podríamos calcular a qué distancia se ha producido esa explosión. Pero aquí no lo podemos oír, es algo que se está moviendo a 300.000 kilómetros por segundo, y que para recorrer esos 20.000 kilómetros tarda algo así como 67 milésimas de segundo. Pero es más fácil si lo pensamos en una señal que estamos oyendo. Y entonces no están sincronizadas las dos señales. Si yo pudiese medir el tiempo, desde que llegó la primera señal, que es la del receptor, al tiempo que llegó la recepción del satélite, entonces podría determinar a qué distancia se encuentra el satélite. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la magnitud de la demora de la señal proveniente del satélite, podemos ir retrasando nuestra señal hasta que oigamos las dos señales. Eso es, en definitiva, lo que se está haciendo en el sistema GPS, pero no con señales auditivas, sino con una señal que se mueve a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces decíamos que el tiempo de retardo necesario para sincronizar ambas señales es igual al tiempo de viaje de la señal. Y si suponemos que sea de 67 milésimas de segundo, porque se viene desplazando a 300.000 kilómetros por segundo, y puedo decir, ese satélite está a 20.000 kilómetros. Solamente haciendo la multiplicación de la velocidad de la luz por el tiempo que tardó en llegar a nosotros. Pero, ¿cómo se miden las distancias a los satélites? En definitiva, esto se logra utilizando esos códigos de pseudo aleatorios, el código CA. Por eso esto viene de aleatorio, significa algo al azar, pero vamos a ver que no hay nada al azar en esto. Es decir, emite una señal de ceros
y 1 es lo que está emitiendo cada uno de los satélites, que es propio de cada uno de los satélites, una señal muy complicada, de ceros y unos, y que nuestro receptor también está emitiendo 32 señales que son diferentes, porque corresponden cada uno a cada satélite. Decíamos, esta señal complicada parece que es al azar, pero no hay nada al azar. Y hay muy buenas razones para que sea tan complicada. Primero, porque ayuda a asegurar que el receptor GPS no sintonice accidentalmente alguna otra señal. Si bien son complicadas estas señales, parecería que se pueden emitir señales similares y que hacen que el receptor un poco enloquezca. Si ustedes buscan en internet, ha habido algunas situaciones de este tipo en el Mar Negro, al parecer emitidas por Rusia, donde la ubicación del barco resultaba, por cálculos, estar a cientos de kilómetros del lugar donde realmente estaba. Y parecería que esto se sucede porque los servicios de inteligencia emiten señales, los servicios de inteligencia de otros países emiten señales muy parecidas y que hacen confundir al propio sistema GPS. Algo de esto también ha pasado en Corea del Sur. Parecería que Corea del Norte está emitiendo señales que enloquecen a los receptores en tierra y confunden la llegada de esas señales de los satélites. También estas señales decimos que se necesitan que sean altamente improbable que se genere en la misma secuencia, pero con los comentarios que hice vemos que es por ahí posible. Hemos dicho que cada uno de los satélites tiene su propio código pseudoaleatorio. Y el satélite que, por ejemplo, tiene el código 4, si dejó de funcionar, hay que mandar otro satélite al espacio que emita con esa misma frecuencia que es el código 4, que identifica únicamente a ese propio satélite. Por eso esta complejidad es para que el receptor no confunda de cuál satélite está proveniendo esta información. Fíjense que por ahí estamos usando nuestros receptores de nuestros smartphones, de nuestros teléfonos celulares inteligentes, y nunca nos imaginamos que cómo funciona esto de poder tener en pocos segundos o en algunos par de minutos nuestras coordenadas con precisión del orden de algún par de metros. Estas formas de 0 y 1, este código, permite el uso de la teoría de la información, además, para poder amplificar las señales de los GPS y que una señal tan simple se pueda realizar con antenas tan pequeñas como las que tienen nuestros celulares o un poco más grandes como los receptores GPS de precisión. Entonces, si hacemos un resumen desde el segundo paso, diríamos que la distancia al satélite se determina midiendo el tiempo que tarda una señal de radio emitida desde el propio satélite hasta alcanzar nuestro receptor GPS. Para efectuar dicha medición, asumimos que ambos, nuestro receptor GPS y el satélite, están generando el mismo código pseudoaleatorio en exactamente el mismo instante. Por ejemplo, a cada segundo se va generando esta señal. Por lo tanto, comparando cuánto tiempo de retardo existe entre la señal que fue generada en el receptor con la señal que fue generada en el satélite, se puede llegar a determinar el tiempo que ha tardado en llegar a nosotros la señal. Por lo tanto, si sabemos el tiempo que tardó en llegar a la señal y en el mensaje de navegación nos dice dónde estaba el satélite en el momento que mandó exactamente esa señal,
podemos calcular a qué distancia está el satélite en el momento que mandó esa señal en llegar a nuestro receptor, ya que multiplicamos el tiempo de viaje por la velocidad de la luz y obtenemos la distancia al satélite. Damos nuestro tercer paso, es decir, ¿cómo controlamos el tiempo? Entonces, si hemos dicho que la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es la clave para el sistema GPS, los relojes que se emplean deben ser muy exactos, dado que si se miden con un desvío de un milésimo de segundo, decíamos de 0,67 o 0,068, es decir, una milésima de segundo, eso se traduce en un error en la distancia del receptor al satélite de 300 kilómetros. Entonces, por un lado decíamos, del lado de los satélites, los relojes son casi perfectos, ya que son relojes atómicos de cesio o de rubidio y que tienen altísima precisión. Pero por el otro lado, ¿qué pasa con nuestros receptores? Sea un GPS navegador o sea un GPS posicionador. Fíjense que si nuestros receptores tuviesen un reloj con la precisión de la de los satélites, estaríamos hablando de un reloj de $50.000. Por lo tanto, casi imposible que pudiésemos tener nosotros un receptor GPS por lo costoso que esto saldría. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Este diseño tan inteligente, desarrollado en la década del 70 por realmente unos excelentes matemáticos, electrónicos, geógrafos, de todos participando en esto, ¿cómo resolver el problema con estos relojes mucho menos precisos que tienen nuestros receptores en tierra? Que hemos dicho son relojes de cuarzo con una estabilidad de 1 por 10 a la menos 9 segundos. Esta solución es uno de los elementos claves del sistema GPS y como beneficio adicional significa que nuestros receptores GPS en esencia se están transformando también casi en un reloj atómico por su precisión. Entonces, para obtener un tiempo tan perfecto, es necesario efectuar una medición satelital adicional. Y así lo dijimos al inicio. Necesitaríamos 3 señales de 3 satélites si todo fuese sin errores. Pero estamos diciendo que tenemos errores en nuestros receptores. Entonces, si 3 mediciones perfectas pueden posicionar un punto en el espacio tridimensional X, Y, Z, 4 mediciones imperfectas pueden lograr lo mismo. Y esta es esa idea brillantísima que tuvieron en su momento los que diseñaron el funcionamiento del sistema GPS. Pero una cosa era pensarlo en gabinete y otra era mandar esa cantidad de sistemas con esa electrónica para que nosotros en la Tierra pudiésemos tener nuestra posición, tanto estando quietos en la Tierra o moviéndonos en un avión, en un barco o en un vehículo, inclusive en la superficie terrestre. Y para eso necesitamos entender un poco cómo funcionan estas señales que envían los GPS. Por un lado, como vemos acá, una señal de ceros y unos, que es esa señal del código CA, el denominado en español código aproximado, que tiene una longitud de onda de aproximadamente 300 metros, que es para uso civil, y que midiendo con estas señales podemos lograr precisiones desde unos 3 metros, inclusive hasta medio metro con algunos cuidados. Por el otro lado, otro código
que es el denominado código preciso, el código P, que cuando está codificado se denomina y tiene una longitud de onda 10 veces menos, es decir, de 30 metros, y es para uso militar, que como decimos está codificado, pero que tiene por lo tanto una precisión del orden de los 30 centímetros. Es decir, un soldado americano que en su casco está llevando un sistema GPS y está visualizando las coordenadas, la precisión con que está recibiendo esa información es del orden de los 30 centímetros. Por el otro lado, estos dos códigos vienen montados en esas portadoras L1 con una longitud de onda de aproximadamente 20 centímetros, 19 centímetros precisamente, y la portadora L2 con una longitud de onda de 24 centímetros. Cuando se trabaja con esto, uno puede llegar a precisiones del orden de los 2 milímetros. Difícil de meter esto en la cabeza, cómo funciona en definitiva esto. Entonces tenemos por un lado que el satélite genera una información de ceros y unos que parten desde el satélite en un tiempo 1 y llegan a nuestro receptor en un tiempo i, pero que se ha generado un retardo, y entonces el receptor genera esta misma señal, genera 32 señales, pero imaginemos que estamos recibiendo una específica de uno de los 31 satélites. Y entonces, esa señal generada desde el satélite y la generada desde el receptor tiene un cierto atraso. Ese atraso es el tiempo que en definitiva mide el receptor. Esa es la cantidad observada, la cantidad medida. Y entonces, la señal que partió desde el satélite y que en el mismo momento se genera una señal igual desde el receptor, se puede determinar ese tiempo de retardo, y entonces multiplicado ese tiempo de retardo por la velocidad de la luz, me va a dar a qué distancia se encuentra el satélite en el momento que emitió esa señal. Aquí estamos imaginándolo. Fíjense, por un lado la señal emitida por el satélite, por el otro lado la señal emitida por el receptor, son códigos de 0 y 1, y en ese primer momento no hay correlación. Unos minutos después ya comienza a haber una primera correlación parcial, y entonces el receptor empieza a detectar desde qué satélite está viniendo la señal. En el trabajo práctico vamos a ver un poco con nuestros teléfonos celulares. Ustedes van a hacer un pequeño trabajo en campo y entonces van a ver que cuando encienden el receptor comienza ahí a recibir señales y le empieza a indicar desde qué satélite se está recibiendo la señal. ¿Por qué? Porque ha comenzado esa correlación parcial y puede identificar de qué satélite está viniendo la señal, hasta que logra la correlación total. Está totalmente correlacionada la señal que venía del satélite con la señal que se emitió el receptor, y por lo tanto puede medir el tiempo que tardó en llegar la señal, y por ese tiempo estamos determinando la distancia. Fíjense qué cosa de locos, ¿no? Cómo nuestro receptor puede detectar cuál es la distancia en la que se encuentra el satélite. Vamos a tratar de imaginarnos este proceso de correlación. Tenemos aquí cómo va recibiendo la señal, y entonces en un determinado momento hay correlación total y puedo determinar cuánto es el atraso de esa señal para poder determinar la distancia. Pero hasta aquí hay problemas con los tiempos. Una medición adicional remedia este desfasaje en el tiempo. Si todo fuese perfecto, es decir, que los relojes de nuestro receptor GPS también
fuesen sumamente precisos, entonces todos los rangos y las distancias a los satélites se intersectarían en un único punto que indica nuestra posición. Pero nuestro receptor tiene relojes imperfectos. Por lo tanto, una cuarta medición efectuada a partir de recibir la señal de un cuarto satélite, ya no de 3, sino necesariamente de un cuarto, se van a intersectar con los 3 primeros. De esta manera, el procesador de receptor GPS detecta la discrepancia y atribuirá la diferencia a una sincronización imperfecta con la hora universal del receptor, el tiempo UTC, ya que cualquier discrepancia con la hora universal estaría afectando a las 4 mediciones. Por lo tanto, el receptor buscará un factor de corrección único que, siendo aplicado a las mediciones de tiempo, hará que los rangos, que las distancias coincidan en un único punto. Entonces, con 4 recepciones de los satélites se puede determinar esta corrección, que permitirá al reloj del receptor ajustarse nuevamente a la hora universal, y de esa manera tendríamos con nosotros un reloj atómico en la palma de nuestras manos. Una vez que el receptor GPS aplica dicha corrección al resto de las mediciones, se tiene un posicionamiento preciso. Entonces, con el código pseudoaleatorio como un pulso confiable para asegurar la medición correcta del tiempo que tarda la señal, y esta medición adicional como elemento de sincronización con la hora universal, se tiene todo lo necesario para poder medir la distancia a un satélite en el espacio. Pero para que la triangulación funcione, necesitamos conocer no solo la distancia, sino que además debemos conocer dónde está cada satélite en el espacio, en el movimiento que tiene la órbita, con total exactitud, porque en función de las coordenadas que tiene la órbita y la distancia a nuestra posición es como vamos a poder determinar las coordenadas X, Y, Z, y que transformaremos en coordenadas geodésicas curvilíneas, latitud, longitud, altura elipsoidal, o coordenadas planas UTM, como hemos visto en la parte entre geodesia y cartografía. Un resumen de este tercer paso que hemos dado. Un tiempo muy preciso es clave para medir la distancia hasta los satélites. Los satélites podemos considerarlo, inclusive en primera instancia, que llevan un reloj muy preciso, con errores de 1 por 10 a la menos 12 o 1 por 10 a la menos 13, según sean de cesio o de rubidio. Nuestros relojes receptores, nuestro celular o el equipo GPS posicionador, con errores más grandes de 10 a la menos 9 segundos, pero que no necesitan ser tan exactos, porque la medición a un cuarto satélite me permite corregir este error en la medición. Continuamos, vamos a dar nuestro cuarto paso en nuestra caminata a entender cómo funciona el sistema GPS. Este cuarto paso lo hemos llamado ¿cómo conocer dónde están los satélites en el espacio? Hasta ahora, en los 3 pasos que hemos dado para entender esto, hemos estado asumiendo que conocemos dónde están los satélites en sus órbitas, y de esa manera poder utilizarlos como puntos de referencia para esta triangulación. Hemos visto que ahora ya no tenemos 3, sino que tenemos 4. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo podemos saber dónde está exactamente el satélite en el momento que me manda la señal segundo a segundo, cuando estos bichos se están moviendo a 4 kilómetros por segundo y, en nuestro ejemplo, a 20.000 kilómetros de donde nosotros nos encontramos? En principio,
un satélite a esa altura, a 20.000 kilómetros, está fuera de la atmósfera terrestre y, en principio, vamos a asumir que esa órbita es muy estable. Veremos después que no es tan así. Entonces, a 20.000 kilómetros es en realidad un gran beneficio porque estaríamos fuera de la atmósfera. Esto significa que el satélite orbitará de una manera regular y predecible, mediante ecuaciones matemáticas. Pero esto no es tan así. ¿Por qué? Porque sufre alteraciones por la atracción que le genera el Sol y la Luna. Y por el otro lado, peleándose esto con la Tierra. Si no estuviese el Sol y la Luna, el movimiento alrededor de la Tierra sería perfecto. Pero el Sol y la Luna están tirándolo y tratando de sacarlo de la órbita. Entonces, las estaciones de monitoreo, estas 4 estaciones importantísimas en el sistema de control, la de Hawái, Kwajalein, Concepción y Diego García, son las que reciben los datos de los satélites en las órbitas y pasan esta información a la estación de control maestro en Colorado, en el centro de Estados Unidos. Aquí se hacen los cálculos y de esta estación de control maestro se inyectan las correcciones necesarias a los satélites. Esto va pasando a medida que los satélites van recibiendo señales desde la estación de control maestro. Entonces, los satélites reciben de la estación de control maestro lo que se denominan las efemérides transmitidas, es decir, ¿dónde se supone que el satélite va a estar en el futuro, en el espacio, en cada momento? ¿Dónde se supone, por cálculos, que el satélite va a estar en cada momento? Entonces, a ver cómo nos imaginamos esto. Aquí tenemos un mundo simplificado, la red de estaciones de observación, la de Hawái, la de la isla Ascensión, la de Diego García y la de Kwajalein. Entonces, y aquí estamos nosotros donde está este triangulito en Bolivia. Entonces, las estaciones de observación reciben la señal de los GPS, del satélite en la órbita. Estas estaciones envían la señal a la estación maestra, como hemos dicho, está en la base aérea Falcon, Colorado Springs, en el centro de Estados Unidos, con todas las normas de seguridad para que esto no pueda ser destruido. Hacen los cálculos correspondientes de dónde va a estar el satélite en la órbita y se lo inyectan al satélite en esas radios de la banda S. Entonces, le inyectaron esto al satélite y el satélite lo envía al receptor con el mensaje de navegación. Por lo tanto, tenemos la posición que tiene el satélite segundo a segundo a través de ese mensaje de navegación. Y entonces, esto es lo que hemos comentado. El sistema de control hace un seguimiento permanente de cada uno de los satélites y puede saber dónde realmente estaba cuando envió la señal. Pero, en primer lugar, dónde estaría y luego dónde realmente estaba. Entonces, eso es la diferencia entre esas efemérides transmitidas y lo que denominamos efemérides precisas. Dónde realmente estaba el satélite a pesar de los cálculos que se habían hecho, la Tierra, el Sol, le está generando problemas en su movimiento, en la órbita, y entonces se hacen cálculos posteriores que se denominan efemérides precisas, que se van teniendo un par de horas después, un par de días después, y las más precisas 2 semanas después, y que uno puede bajar a través de Internet. Y esto, utilizar esta información de dónde realmente el satélite estaba, en estas efemérides precisas, con estos datos, y utilizarlos con el software de ajuste. Esto realmente se necesita cuando estoy haciendo
levantamientos muy precisos para diseñar una red geodésica. Imaginemos que podríamos hacerlo para lo de primero y segundo orden. No tendría ningún sentido utilizarlo para las mediciones de tercer y cuarto orden, pero sí para las mediciones de primero y segundo orden. En resumen, cuarto paso. Para utilizar los satélites como puntos de referencia, debemos conocer exactamente dónde están en cada momento. Otro concepto. Los satélites GPS se ubican a tal altura que sus órbitas son muy predecibles, pero no totalmente predecibles. Por eso, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos controla y mide esas variaciones muy pequeñas que se generan en las órbitas de los satélites. Esta información es enviada a los satélites y estos van transmitiendo su posición corregida junto con las señales de tiempo en esas efemérides transmitidas. Pero la verdadera posición del satélite está en esas efemérides precisas que las podemos obtener gratuitamente bajándolas de internet cuando necesitamos para hacer ajustes de redes geodésicas de alta precisión. Hasta aquí esta primera parte de cómo funciona el sistema GPS.